el Salón Auditorio Monseñor Angelelli y mártires riojanos del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja, damos inicio a esta disertación denominada Perspectiva de Género, cierre del ciclo académico de AMSA 2021, Asociación de Mujeres Jueces Argentinas. Transmitimos en vivo a través del Face de la Función Judicial La Rioja. En primer término, agradecimiento a los señores magistrados, en este caso presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, representantes de la función legislativa por medio del Observatorio de la Víctima. Agradecemos también la presencia de representantes de la UNLAR, señores magistrados, funcionarios, público presente y por supuesto también aquellos que nos están siguiendo en este momento a través de las redes. Nos acompañan en esta oportunidad, en primer término, el doctor Luis Brizuela, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de La Rioja. También nos acompaña la doctora Norma Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la provincia de La Rioja, y la disertante, la doctora María Soledad Genari. Vamos a cederle la palabra al presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Luis Brizuela, para que les dé la bienvenida. Doctor. Bueno, en primer lugar, agradecerte, María Soledad, por tu participación, por venir desde tan lejos y en tan poco tiempo estar disponible para esta disertación, esta charla, esta conversación que vamos a mantener juntos y a través de las nuevas tecnologías, llegando a toda Argentina, a toda la Asociación de Mujeres Juezas y a quienes nos siguen a través de Facebook o de las páginas virtuales. Entonces, agradecerte en primer lugar a vos, a AMJA, por el acompañamiento permanente que han tenido durante estos 3 años últimos de mi gestión como presidente, así que gustosos de recibirte, y simplemente decirles que esta cuestión, esta temática, la perspectiva de género, que hoy nos va a disertar María Soledad, y nos va a traer con generosidad todo su conocimiento puesto al servicio y compartido, es trascendente desde muchos puntos de vista. Pero yo quiero resaltar algo que hoy hablábamos, conversábamos con ella, con Ceci, una de nuestras jueces, con la doctora Mazzucchelli, y hablaban de este cambio de paradigma, ¿no? Yo tengo la mirada que efectivamente eso está ocurriendo, no ha ocurrido todavía. Es un camino, es un trabajo arduo que tenemos que emprender entre todos, de construirnos para construir ese nuevo paradigma en donde tengamos una mirada de respeto a lo que es el ser humano, el respeto mutuo y igualarnos en los derechos. Esto que parece tan simple ha sido tan costoso y tanta sangre ha corrido y nos ha costado tantas tragedias de mujeres luchadoras en la historia de la humanidad en busca de sus derechos, en defensa de sus derechos, abandonando este modelo de sociedad patriarcal, machista, ¿sí?, hacia un modelo de igualdad entre el hombre y la mujer, que es lo que siempre debió existir. Entonces, traer al recuerdo a todas esas mujeres que han luchado y han puesto su cuerpo y su sangre y su vida para generar un mundo de iguales, en donde en definitiva era la búsqueda del respeto y del amor, la mirada tierna entre los seres humanos. Entonces, un agradecimiento a todas esas mujeres, y entre ellas a mujeres riojanas como Victoria Romero, que mucho no las recordamos, ni siquiera nosotros los riojanos, ¿no?, que terminó sus últimos años engrilletada en San Juan, en una plaza, barriéndola, humillada, en su ser, no en su dignidad, porque fue y es una de las mujeres más dignas que dio nuestra tierra, que luchó por el federalismo, a la par de su esposo, a la par de su compañero de lucha, de ideales. Y el federalismo no es otra cosa que la búsqueda de los derechos y de la igualdad de los pueblos oprimidos del interior profundo.
En esa búsqueda y en esa lucha está también la lucha de la mujer y de la igualdad, esas trabajadoras del interior que tejían, que trabajaban la tierra junto a sus hombres, y que mujeres y hombres construían este interior injustamente marginado, económicamente sometido por esos coroneles de Mitre que fueron gestando una Argentina de desigualdad. Hoy nos toca el desafío a todos nosotros, de donde estamos, de generar una patria de iguales. En ese concepto de que todos conformamos esta patria y este mundo, que es nuestro hogar, tratar de construir con base al amor, al respeto, a la igualdad, a las miradas enternecedoras, para que construyamos como seres humanos esas luces que hacen falta en la penumbra que generamos nosotros mismos los hombres, para que solo tengamos tropiezo de ternura, como decía Ariel Ferraro, que seamos luciérnagas, y para ser luciérnagas y brillar, tenemos que poner el alma, el corazón, poner el cuerpo para luchar contra este flagelo que hemos generado y que hemos cosificado a la mujer, sacarla de ese lugar y ponerla en donde se merece estar, que es a la par, juntos a la par, incluso un poco más arriba, porque nos dan la vida, que no es poco. Así que muchas gracias, María Soledad, muchas gracias a todos los que están presentes de las distintas formas, y sirva esto de cierre de año y de homenaje a ustedes, las mujeres. Mujeres tenían que ser. A continuación vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la doctora Norma Mazzucchelli, presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la provincia de La Rioja. Doctora. Gracias. Poco quiero decir, porque es Sole quien tiene que hablar. Les doy la buenas tardes a todos. Saludo a mi presidente. Saludo a Sole, amiga y compañera de luchas. Porque como ANJA, Asociación de Jueces de Argentina, nuestra lucha no siempre es vista, pero sí escuchada. Porque nuestro objetivo es capacitar a las mujeres para que puedan defenderse. Pido disculpas si no me escuchan bien, pero tengo una afonía muy fuerte que no me permite, una alergia muy fuerte que no me permite hablar bien. Soledad ha tenido la generosidad que tiene toda la gente de ANJA de trasladarse desde Neuquén a Mendoza, Mendoza a Córdoba, y de Córdoba la tuvimos que ir a buscar en coche porque no había forma de que yo llegue en avión. Ella se ha venido a La Rioja para hablar de algo que es la más capaz, porque se ha preocupado de formarse académicamente para ser una académica de nombre, como lo es, y para ser un excelente juez, como lo es. Porque en este momento ella es miembro del Superior Tribunal de Neuquén. Pero además se desempeña como secretaria de ANJA. Y además, hace poquito, ha sido elegida en una reunión un tanto batallada como presidenta de la Junta Patagónica de Superiores Tribunales de la Patagonia. Un poco con una batalla porque es la única mujer y es la presidenta. Logró que los hombres, con quienes no tenemos nada en contra, por favor, doctor, que usted es el que favorece todo esto, el que facilita todo esto que estamos haciendo. Pero logró que los hombres la apoyaran
por unanimidad. Eso es un triunfo que logramos las mujeres que tenemos claro cuál es nuestro objetivo. Cuando yo hablo de ANJA, me cuesta mucho porque me emociona saber que una vez allá en el año 97 me invitaron a formar parte de ANJA. Estaba la bien nombrada y capaz Carmen Argibay como fundadora. Y yo dije que sí. Y acá estoy. Y dije, ¿qué hace ANJA? ¿Qué es ANJA? ANJA es una asociación de mujeres que tiene como único objetivo lograr la formación y la capacitación de las juezas para que sean las mejores juezas, para que apliquen la verdadera justicia. Y además, capacitar a todas las mujeres del mundo, haciéndoles conocer cuáles son sus derechos y cómo los van a defender. Ese es nuestro objetivo. Por eso está Soledad acá, para cumplir una parte de ese objetivo. Todas los miembros de ANJA sabemos que llevamos un peso hermoso, pero pesado, porque es la obligación de hacer lo mejor que podemos. No queremos mediocridad, queremos lo mejor. Por eso le vuelvo a agradecer al doctor Luis Brizuela, que como presidente ha sabido comprender el espíritu, la naturaleza, el objetivo y el fin de lo que es Asociación Mujeres Jueces de Argentina, que además somos parte de la Asociación Mundial de Mujeres Juezas. Argentina es parte de una institución mundial. En Argentina tenemos 1.150 juezas que son socias y que trabajan cada uno en su lugar. El doctor Brizuela supo respetar, ayudar, afianzar, dándonos la posibilidad de que podamos usar todas las instalaciones del Poder Judicial, apoyándonos en todas las actividades culturales y no culturales, pero siempre con el mismo objetivo, asociativas, por ejemplo, y que nos desarrollemos. En La Rioja, por la gracia de Dios, tenemos muchos jueces que son socios de ANJA y que están trabajando para ello. Hoy está Sole, una gran amiga y a quien yo admiro. Admiro porque no deja de capacitarse, no deja de mejorarse en su función como miembro del Tribunal Superior de Neuquén y en su función como mujer. Yo agradezco hoy la presencia de las doctoras y licenciadas de la Secretaría de la Mujer, de Lourdes Ortiz, estás ahí Lourdes, ¿no? Reciente diputada, que la felicitamos, que fue la directora de la Secretaría de la Mujer, a los señores de la Universidad de La Rioja, a la Asociación de Posgraduados de La Rioja, al presidente de la Asociación de Magistrados, y no sé si me olvido a alguien, a la legislatura en la persona de la doctora Pérez, que está a cargo de sácate el barbijo, te autorizo. En representación de la doctora, de la vicegobernadora. O sea que estamos gente que está ocupada en el objetivo de ser mejores, de formarnos para ser jueces y para ser mejores jueces. Te quiero mucho. Gracias. Gracias. Y te dejo este puntito. Bueno. Gracias, amiga querida.
Muy bien, señoras y señores. Vamos a continuación a recorrer un poco el amplio historial profesional de la doctora María Soledad Llenari, abogada, Seminario de Orientación en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, especialista en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, diplomada en Infraestructura Pública y Contratos del Estado, Universidad Austral, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialista en Derecho Procesal Civil, título expedido por la Universidad de Buenos Aires, en convenio con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Doctorada del Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ciclo El Derecho y las Nuevas Tecnologías de la Universidad de Mendoza. Profesora de posgrado y directora del seminario Personas en Situación de Vulnerabilidad desde la perspectiva interdisciplinaria. Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén. Titular de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la provincia del Neuquén. Vicepresidenta del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, co-coordinadora de la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Directora del Instituto de Gestión Interdisciplinaria e Investigación del Centro Interdisciplinario de Capacitación de Derecho. Secretaria de AMJA Argentina. Muy bien, a partir de este momento entonces, comenzamos con la disertación, perspectiva de género, cierre del ciclo académico de AMJA 2021. Para todos los presentes y los que están en línea, quedan ustedes en la compañía de la doctora María Soledad Llenari. Bueno, muchísimas gracias, se escucha bien. Bueno, agradecida a la vida, agradecida a Norma, agradecida al Superior Tribunal de La Rioja, agradecida al presidente del Superior Tribunal. Fue un placer escuchar a un presidente de un Superior Tribunal hablar de patriarcado, porque hay algunas palabras que todavía están con esta carga como demonizadas, y en realidad lo mismo que feminismo, androcentrismo. Así que, Luis, creo que has demostrado que tenés en claro, porque muchas veces en este recorrido federal he escuchado discursos que en realidad deslizan el desconocimiento. Y un placer escuchar a un presidente varón que simbólicamente habla de corregir las desigualdades y de la fuerza del patriarcado, y eso tiene un valor tan importante porque no todos los tribunales tienen esa suerte. Así que muchas gracias, doctor Brizuela, muchísimas gracias. No sabe el valor que tiene encontrar en este camino un varón con sus características, y más presidiendo un tribunal. A Norma, agradecida, Norma Masuccelli, la nombro para los que están online. Es un placer porque en este recorrido, que es duro, que es difícil, que es complejo, lo único que nos queda es lo que nos llevamos, y son los vínculos. Con Norma tenemos una amistad franca, sincera, y cuando me invitó y me dijo quiero que vengas presencial, digo, ¿estás segura? Yo voy, acomodo todo, tuvimos que hacer ahí unos cambios en Neuquén, gracias a Dios, y pudimos, y así que gracias Norma, porque es la primera vez que tengo desde la pandemia público presente, caras, personas, y eso me emociona también, porque a veces uno está, realmente me acostumbré mucho a hablarle a la pantalla, y hablarle hoy a ustedes les da un valor muy, pero muy importante. Así que muchísimas gracias. No sé cómo decirte, Norma, que también te quiero mucho, y gracias a AMJA por tu liderazgo, por tenerte siempre presente y porque es una máquina imparable de trabajo. A todas las personas que hicieron posible, que estuvimos compartiendo, muchas, muchas gracias por este recorrido, bueno, fue breve el encuentro, pero creo que fue muy fructífero, y bueno, me quedo con un montón de amigos en La Rioja, que eso es lo que me da mucha alegría, y ahora los veo a todos y acá, a todos y a todas. Bueno, yo les vengo a proponer un tema que es complejo, que no siempre cae simpático, pero yo lo he abordado desde un punto de vista metodológico.
La metodología tiene que ver con que se habla mucho de esto, ahora lo vamos a ver, y se conoce poco, y a veces en realidad no se le da el valor ni la dimensión que tiene la perspectiva de género, que en realidad nos va a ayudar a todas las personas que estamos en este camino a poder tomar decisiones con certidumbre, sin incurrir en sesgos de exceso de confianza. Ojo ahí, porque he visto de todo. Hay personas que creen que ya saben todo, que no tienen nada para aprender, y aprendemos hasta el último suspiro. Todo el tiempo estamos en posibilidad, dentro de las posibilidades de saber más, de aprender más. Lo que yo les propongo hoy metodológicamente, como ven ahí, es una introducción que es muy breve. Después vamos a identificar los prejuicios y los estereotipos, de los cuales todos tenemos. Ninguna persona está libre, porque es algo que necesitamos para vivir. Necesitamos estereotipar, pero no necesitamos prejuzgar siempre, ni necesitamos estereotipar siempre. Y hay que identificar. Después vamos a ver una matriz de análisis donde vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a hacer una pequeña publicidad. Acabo de presentar como directora por primera vez, como directora, no como participante en obras colectivas, sino que dirigí una obra dedicada íntegramente a la perspectiva de género en distintas dimensiones. Y obviamente escribí el capítulo de Juzgar con perspectiva de género, que es lo que hoy les vengo a desarrollar ya de una forma mucho más sintética y ejemplificativa. Vamos a ver ejemplos concretos. Después vamos a ver casos de fallos sin perspectiva de género. Hace muy poco fui a pedir disculpas públicas. Por primera vez el Estado argentino pidió disculpas públicas a la hija de una mujer que lamentablemente no sobrevivió a la violencia machista. Y por supuesto que sentí no la responsabilidad, sino porque fueron jueces y fiscales en los cuales en el año 2002 yo no estaba, pero sentí la necesidad de pedir perdón. Y eso para mí fue un desafío importante, porque pedir perdón, aunque parezca mínimo, para aquellas personas familiares que perdieron mujeres de su entorno por la violencia machista, o varones, niños por femicidios transversales o vincular, no saben el valor que tiene pedir perdón. Y no saben lo importante que es también reconocer los errores, porque eso da esperanza. Y también hace bien al que pide perdón. Mucha gente dice, bueno, pero no arreglas nada. Sí. Pidiendo perdón, simbólicamente, el Poder Judicial toma nota de que nosotros, en vez de restaurar, de reparar, somos capaces de volver a matar, nada más que sin utilizar arma blanca ni de fuego. Y por último, alguna recomendación sobre el Estado argentino. Así que bueno, voy a ver si tengo suerte. A ver, voy a apuntar. Te voy a necesitar, Alfredo. Ahí está. Uy, apreté de golpe y ahí está. Bueno. Ahora ya estamos. Bien. Aquí les propongo, dentro de la introducción, el marco conceptual de la perspectiva de género, tema del que se habla mucho y se conoce poco. Porque obviamente que escuchamos y escuchamos y escuchamos, yo voy a tomar el tiempo para no hablar más de 40 minutos, así damos después un lugar para un intercambio. Ya que están acá, los voy a invitar y las voy a invitar a que hagan preguntas, que a veces no vamos a tomar del chat, lamentablemente, pero sí vamos a tomar preguntas del público para quienes están escuchando vía Zoom. Se habla mucho y se conoce poco, se repite hasta el cansancio, y hasta hay gente que ya tiene indolencia de este tema, o sea, sí, con perspectiva de género. Por eso es importante conocer esto de lo que se habla mucho. Vamos a ver qué es. Creo que tengo que esperar un poquito, ¿no, Alfredo? Ahí está. Bien, como verán ahí, la perspectiva de género, ¿qué hace? Nos permite analizar cómo operan ciertas representaciones. Nosotros vivimos en sociedad y estamos totalmente acostumbrados y acostumbradas a vivir. No estamos todo el tiempo repreguntándonos por qué hago esto, por qué no hago esto. Yo les confieso un poco, soy bastante
cuestionadora. De hecho, en mi trabajo, cuando me sobreexplican o cuando me interrumpen demasiado, siempre señalo en reuniones que afuera de mi trabajo, dentro de algunos equipos, siempre señalo cuando las mujeres somos sobreinterrumpidas o sobreexplicadas, como si habláramos otro idioma. Y esto hay que señalarlo también, y esto tiene que ver con trabajar con perspectiva de género. Las mujeres generalmente nos acostumbramos a tener que levantar un poco la voz, a tener que explicar de nuevo las cosas, o a tener que mirar cómo alguien dice, ella quiso decir esto, y lo hemos normalizado. Bueno, eso no está bien, eso está mal. Y tiene un nombre, se llama main explaining, cuando el hombre nos explica, o men interrupting, que es cuando nos interrumpen y no nos dejan terminar la idea. Bueno, a mí es una suerte de hobby que tengo ahora, que voy a las reuniones, y la verdad que me lo he tomado lúdicamente y con humor. Y le digo, señor, mire, hasta donde yo sé, hablo español. Así que le agradezco que en tanto en cuanto yo hable la lengua que estamos hablando todos, usted no me traduzca porque me parece que me han entendido. Perfecto, y lo digo con respeto. A veces con un poco de tono socarrón, pero bueno, también soy un ser humano, o una ser humana. Bueno, esto que dice aquí permite decir que el concepto de género abre y cuestiona verdades absolutas. Estamos tan acostumbrados a manejarnos, porque nos da seguridad las verdades absolutas, pero las verdades absolutas son sesgos, en definitiva, que forman parte, según Elena Matute, de los sesgos de exceso de confianza. No hay verdades absolutas, ninguna. Argentina tuvo un reglamento de torturas y vejaciones, que decía, torture primero al hijo para que declare el padre. Hasta no hace mucho nuestra legislación nos consideraba incapaces de hechos relativas que no podíamos ejercer la tutela ni la curatela. Seguimos siendo hoy en Argentina solamente en las máximas autoridades provinciales, judiciales, en 12 provincias, 12 mujeres. 12 mujeres en la mitad del país ocupamos en 12 provincias, o sea, no sé si en 12 provincias somos tan solo 8 mujeres, en la mitad del país. Entonces, aquí a veces aclaro que la idoneidad parece que no es el único requisito. ¿Y esta es otra verdad absoluta? Bueno, que acceda por su idoneidad. No, no es el único requisito la idoneidad, porque si fuera la idoneidad solamente, no habría en 12 provincias entre 0 y 1 mujer. De hecho, en muchas provincias todavía no hay mujeres en los superiores tribunales, y si hoy miran la foto de la Corte Suprema de la Justicia, da vergüenza, simplemente. Por eso es tan importante cuestionar las verdades absolutas, porque hemos normalizado la subrepresentación y la violación a nuestros derechos humanos. Si a su vez eso lo trasladamos a la función jurisdiccional, estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque naturalizamos la discriminación. Y cuando venga una mujer a reclamar un derecho, no nos vamos a dar cuenta, no solo las mujeres, sino también los varones, de que atrás de ese derecho vulnerado hay otros derechos atados que no vamos a poder reconocer y que ahora lo vamos a ver en la matriz. Por ende, cuestionar las verdades absolutas forma parte de tener perspectiva de género. Por ejemplo, podemos tener un código muy bonito, un código moderno, pero puede ser que sea un código neutro que, aplicado a una situación particular, la neutralidad opere regresivamente. Ejemplo, en el caso de, recientemente tuvimos en la sala penal, un caso de facilitación de la prostitución, donde se daba por sentado que las mujeres que estaban en situación de prostitución, en situación de pobreza, donde le pagaban desde la profilaxis, la luz, el gas, mujeres migrantes, 13 mujeres de República Dominicana, muchas con hijos, o sea, mujer migrante en situación de pobreza y en situación de prostitución. 4 discriminaciones. Y el juez consideró que no se presentaron como querellantes porque no quisieron y no consideró que había víctimas en ese caso. Bueno, hay que indagar. Y aunque estemos en un sistema acusatorio, donde la Fiscalía tiene la titularidad de la acción, les comento que obviamente las convenciones tienen mucho más peso por el 75, inciso 22, que un simple código procesal.
Entonces ahí es donde yo digo, hay que leer el tratado y no solo el manual, que sería el Código Procesal. Bueno, ¿para qué? A ver, en este auditorio, ¿cuántas personas son jueces, juezas, ya sea de paz, de primera instancia, segunda instancia, cámara, tribunal? No sé, sin vergüenza, sin vergüenza. Hay un montón. Bueno, se transformó en una exigencia, primero convencional, por imperio de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Después es una exigencia constitucional, por el 75, inciso 22, que incorpora la CEDAW con rango constitucional, y además la Convención de Belén do Pará, o el Sistema Interamericano para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres basada en su género, que está dentro de los tratados de derechos humanos, legal, pero acá les digo que es una exigencia social. ¿Y esto qué quiere decir? Siempre genera polémica y me encanta la polémica. No es que ustedes deben fallar de acuerdo a las expectativas de la comunidad. Eso no tiene nada que ver. La exigencia social es que hoy la sociedad se empoderó. La sociedad se educó. La sociedad está progresando, aunque se sostiene el número de femicidios en cifras escandalosas y aritméticas. Hace 5 años que se registran entre 200 y 300 muertes. Concretamente, entre el año 2016 al 2019 se mantuvo en los 250, casi sin variaciones. Pese a ello, hoy se está viendo una sociedad que reclama cuando no se aplica la perspectiva de género. Al revés. Caso Lucía Pérez. En el caso Lucía Pérez fue juzgada tenazmente por 2 personas que no merecían tener jurisdicción, por desconocimiento notorio del derecho, por falta de perspectiva de género, por falta de perspectiva de vulnerabilidad, por falta de perspectiva de humanidad. Lucía Pérez, que ahora lo vamos a ver rápidamente, fue juzgada como si fuera una imputada, revisando sus teléfonos. ¿Y qué tenían esos jueces? Un sesgo de confirmación. Querían absolver a los señores. ¿Por qué? Porque uno de ellos consideraban que no había tenido intención de matar porque había comprado una chocolatada con medialunas para Lucía Pérez en la antesala del crimen. Bueno, esos jueces realmente no merecen tener jurisdicción. Hoy están sometidos a juicio político, están suspendidos, y celebro que eso suceda. ¿Por qué? Porque son tan capaces de matar como quien porta un arma. Esa es la realidad. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la sensibilización para la judicatura como estrategia transversal hoy no es, digamos, suficiente. Ya pasamos un primer plano donde hemos aplicado, en el caso de los poderes judiciales, los contenidos de la Corte, perfecto. La ley Micaela, perfecto, pero necesitamos capacitarnos con ciclos de formación como este, no por mí, sino porque hay también otras personas que lo saben, profundamente para que entendamos este enfoque que yo le digo neurocognitivo desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones. Decidir es una conducta humana. Decidir no es una sentencia escrita. Decidir es tomar una determinación sobre la vida de personas con hambre, con sueño, con prejuicios, con estereotipos, con ideas, con enojo, con bronca, con una crianza quizá machista, patriarcal. Eso es decidir. Se ha comprobado en Estados Unidos que se propende más absolver después de comer que antes. Bueno, estas cosas las tenemos que empezar a tener en cuenta, de que decidir es una conducta humana y nuestro cerebro está sometido a un montón de estímulos. Por eso es tan importante que pensemos, repasemos y seamos personas que podamos epistémicamente tener certidumbre al momento de decir: aquí hay violencia de género, aquí no la hay, pero la perspectiva de género tiene que estar antes para poder discernir ese escenario de violencia o no, y ver si tenemos que aplicar figuras correctivas. Esto es la mirada funcional. Perdón la autorreferencia, pero en una sentencia de la Sala Penal que emitimos la semana pasada, ya en negrita, anulamos una sentencia del Tribunal de Impugnación en el marco de un abuso sexual
por carecer de perspectiva de género. Y en esto hay que empezar, señores y señoras, a quienes tienen las atribuciones, a exhortar. Y esto no es un club de amigos y amigas. Esta es una de las funciones más delicadas del mundo y hay que dejar, en los lugares chicos nos conocemos todos, pero si un juez o una jueza no aplica la perspectiva de género, no corrige las asimetrías, las desigualdades y no entiende de qué se trata, no merece tener jurisdicción. Y eso es así. Es así por mandato constitucional y convencional, no porque lo diga yo. Porque siempre dicen, ¿cómo hacemos? Simplemente es un incumplimiento a los deberes de funcionario público. Es un incumplimiento a los reglamentos. También puede ser un incumplimiento, depende de la gravedad, porque no siempre se genera el mismo perjuicio. Pero si se revictimiza a la mujer, si no se le da valor a su testimonio, si se, en definitiva se sobresee sin tener en cuenta la prueba periférica, porque yo caprichosamente quise decir que esto no iba. Si hago una mala praxis judicial, esa persona que no aplicó perspectiva de género debe cargar con todo el peso de la ley y sentarse ante un jurado de enjuiciamiento y brindar respuestas. Esto es fundamental porque si no, siempre vamos a estar igual. Sé que suena duro, sé que suena difícil, pero lamentablemente esta es la posibilidad de tener una justicia cada vez mejor y sí reconozco que se está trabajando muchísimo para poder capacitarnos. Pero va a llegar un punto que eso no va a ser suficiente si no tenemos que empezar a evaluar. Bien, ahora empezamos con los prejuicios y los estereotipos. ¿Qué es un prejuicio? Simplemente, como ven ahí, yo les voy a dejar esto en PDF. Un prejuicio es, como dice aquí, una opinión previa y tenaz, y dice, por lo general, desfavorable de algo que se conoce mal. O sea, donde hay un prejuicio no hay una decisión válida. Y vamos a ver, ahí está citado lo que yo dije recién, de que la mujer, digamos, era víctima de un prejuicio en nuestra propia legislación. Por eso el derecho no es fuente de toda sabiduría y justicia. Nunca demos por sentada la justicia y la neutralidad o la supuesta neutralidad de los códigos. Por otro lado, ahí dice, por ejemplo, en Arabia Saudí, recién en el año 2015 las mujeres pudieron comenzar a manejar. Piensen que nosotras durante muchos años no teníamos permiso para votar y eso estaba totalmente naturalizado. Eso tenía que ver con que éramos consideradas incapaces de hechos relativas. Ahora vamos a ver qué es un estereotipo. Voy a esperar porque seguramente, a ver si lo pueden pasar ustedes. Ahí está. Adelante, a ver si ahí va. Bien. Estereotipo, y acá Norma me pidió que haga especial referencia, previo a que después vamos a ver la matriz de análisis, que es algo práctico que les voy a dejar resumidamente. Voy a mirar el tiempo para no aburrirlos. Bien. Un estereotipo, que yo lo digo muchas veces y lo repito, hoy vamos a hacer hincapié en la matriz de análisis porque es lo que les quiero dejar. Un estereotipo es una imagen. La imagen se forma a una edad muy temprana y después es muy difícil de remover. Cuidado cómo educamos en casa a nuestros hijos e hijas porque van a ser los ciudadanos del futuro. Y creímos que porque los varones ayudaban o colaboraban, en realidad no ayudan, sino que realizan tareas compartidas, ahí me salió un furcio, porque hacen tareas compartidas, había cambiado algo. No. La violencia más letal contra las mujeres sigue teniendo las mismas cifras exorbitantes. Incluyo mujeres cis, mujeres trans y mujeres travestis en esta categoría. Precisamente ahí les recomiendo la lectura profundizada, no se alcanza a ver quizá, sí, se ve bastante bien, de la recomendación 19 de la CEDAW. La recomendación de la 19 de la CEDAW es la que obliga, y por imperio de la CEDAW, tenemos que tomar no solo el protocolo facultativo, sino también las recomendaciones. La 19 específicamente se refiere a los estereotipos. Y tenemos dos tipos de estereotipos. Los estereotipos de género negativos y los estereotipos de género positivos que operan negativamente. Ejemplo concreto, un estereotipo de género negativo es la mala madre, la mala víctima, la mujer que trabaja de noche, la mujer que se viste de una manera, esto lo hemos
lo escuchamos permanentemente, ¿no? Hace poco en España una jueza a una víctima le preguntó, ¿y usted se resistió? ¿Y usted qué hizo para resistirse? ¿Y usted cómo se defendió en el caso de un abuso sexual? Bueno, eso es poner a la víctima en un rol de héroe o heroína. Es decir, usted se debe defender. Bueno, pongámonos un ratito en el lugar de una mujer que está en shock, que no siempre está en condiciones de defenderse. ¿Por qué? Porque además de no estar en condiciones, no sabe si eso va a terminar con su vida. Bueno, esto es un estereotipo de género positivo, o sea, ubicar a la mujer en el rol de heroína y considerarla que no hizo lo que tenía que hacer, entonces la dejó sin protección. Lo mismo decir que una mujer tiene personalidad no sumisa, como pasó en el caso de Lizarralde Acosta en Córdoba, donde la Cámara, después de un juicio por jurado, no le aplica la figura del femicidio porque dijo que ella era una mujer que tenía una personalidad no sumisa. Eso está mal, no está escrito en ningún lado, no existe, no tiene valor psicológico, no tiene valor, digamos, dentro de lo que sería un informe desde el Gabinete Pericial Psicológico, y en Neuquén hace poco, sin que invalidara, por suerte, digamos, el juicio, sin que eso se hubiera constituido como una prueba central, en un caso a la inversa, donde descartamos el contexto de violencia de género, era un homicidio, la perito consignó en el informe que la mujer no podía ser víctima de violencia de género porque no tenía personalidad sumisa. Esto es un error conceptual gravísimo. Hasta la propia, supongamos, secretaria de la CEPAL, hasta la titular de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, hasta la jueza más feminista del mundo puede ser víctima de violencia basada en el género. Es desconocer y dejar a un montón de mujeres en contra de lo que dice la CEDAW afuera de protección y de aplicar la figura que corresponde, el femicidio. Y vemos todavía que muchos jueces, cuando hay un vínculo de parentesco, convivencia o por estar a cargo, siguen aplicando por ensañamiento, alevosía, por, la cuestión vincular, y en realidad lo que hay que aplicar es el femicidio, porque si no, no las podemos tristemente contabilizar. Esa es la realidad. Allí vemos el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, que bueno, está hecho en base a un sistema acusatorio, pero que yo se los recomiendo porque ahí habla de qué son los estereotipos. Y de hecho usa la clasificación de Turbey, esto de que les dije yo, o Charvey, a veces que habla de los estereotipos de género negativos, positivos que operan negativamente. Parece un trabalengua, pero no lo es. Bien, aquí quiero dejar esta reflexión, no vamos a ver el video. Los estereotipos de género afectan la validez de las decisiones. No es que hay una aparente fundamentación. Si el juez hubiera tomado, o la jueza, o hubiéramos tomado ese informe como una prueba central, corre riesgo la validez de la decisión. Por eso hay que estar atento a los informes, que muchas veces reproducen cosas que no están reconocidas científicamente. También en lo médico, ahora les voy a comentar un caso. Entonces, afectan la validez de las decisiones judiciales y una imagen que se percibe como inocente y correcta socialmente, que es el estereotipo, puede encerrar la más severa de las injusticias y privar a la mujer hasta de su propia víctima. ¿Dónde lo vemos esto? En las cautelares. No, volvió otra vez. ¿Ves que está bien? Bueno, vuelven las mujeres, generalmente después de una medida cautelar de no acercamiento, lo que fuere. ¿Por qué vuelven? Porque no tienen recursos, porque se dan cuenta después de la medida de cómo afecta ello el régimen de comunicación, porque tienen que cargar con el juzgamiento de su familia, muchas veces tenaz. Entonces no es que vuelven porque quieren. Vuelven porque si encima no hay dispositivos que las contengan, y aquí recomiendo Las cosas por limpiar, es una serie que está en Netflix sobre violencia psicológica y en algunos tramos física, incluso hay algunos trazos de violencia sexual dentro de la pareja,
Se las recomiendo porque además es esto, vuelve porque quiere. Volvía porque no tenía, de hecho cuando, no se las quiero spoilear, pero ella vuelve porque no tiene opción. Esa es la realidad. Y a veces nos cansamos de ver que, bueno, se arreglaron, hay reconciliación. Esa retractación, si no con debida diligencia reforzada, vamos a incurrir en una multa. Los estereotipos afectan el sentido más profundo de la justicia. Un tema, no solo son reproducidos, no solo son reproducidos por quienes tienen a cargo la tarea de impartir justicia. Hola, hola. No solo son reproducidos por quienes tienen la tarea de impartir justicia, sino por la defensa técnica. Y acá es donde vemos que se cierra el círculo. Imagínense, una mujer, estoy bien, gracias, Alfredo. Imagínense una mujer, no te dejé tarea, gracias. Una mujer que, además de ser prejuzgada, mirada con estereotipos, con un gabinete que dice, no, esta personalidad no me cierra. Y hay gente muy preparada y muy responsable, pero les cuento que lo vi esto y lo resaltamos y se lo indicamos a la profesional que puso lo de la personalidad no sumisa. Y hace poco fue tomado como un elemento central en una sentencia en Córdoba, que gracias a Dios fue revocada por la sala penal. Pero si además agreguémosle la defensa técnica, que le diga, no, mejor hagamos una probation, aceptala, cuando es una práctica que no está permitida y que se considera violatoria de los derechos humanos de las mujeres. O sea, imagínense si aparte de todo está mal asesorada, no solo en la defensa técnica pública, sino en la defensa técnica privada, donde mucha gente cree que defender víctimas de violencia de género es una oportunidad ideal para en la cantidad y ante la vulnerabilidad lucrar con ello. Aunque hay un montón de mujeres realmente y varones que están trabajando de forma gratuita y desinteresada, pero la defensa técnica tiene que ser muy importante. Quien representa a la mujer, o quien representa si la tiene que defender o si tiene que también, defender sus derechos, pero si es imputada, a su vez, también requiere muchísimo cuidado. Ahí está, esto no lo vamos a pasar. Ahí está, pero se los recomiendo. Heurísticas y sesgos es lo que recién les decía, Kahneman. Les recomiendo, Kahneman tiene libros en todas las librerías sobre atajos. Bueno, normalmente tendemos a economizar en las decisiones, sobre todo cuando tenemos tareas de repetición. Ojo en hacer atajos, en decir, bueno, esto es así. No, siempre hay que mirar el caso con mucha atención. Yo les voy a dejar esto en PDF y me voy a apurar para ir a la matriz de análisis. La matriz de análisis no es una guía obligatoria, este es un cuaderno de buenas prácticas de cómo incorporar la perspectiva de género en las sentencias. Y ahora me voy a tomar unos 20 minutos para recorrerla. Pero ustedes, yo les voy a dejar ahora un ejercicio para que en sus celulares la busquen y la vayan recorriendo conmigo. Sé que van a tener que hacer un repaso muy rápido, pero les prometo que sirve. Quise poner el código QR para que enseguida tengan el enlace, pero no lo pude recortar. Ese cuaderno de buenas prácticas, recuerden que les voy a dejar este PDF, está lleno de códigos QR para que ustedes acerquen el celular y se los bajen, pero hoy les voy a ofrecer que entren a la ruta crítica directamente, van a ir a una página directa, van a tener que hacer como el roll o el scroll o lo que fuere, para que podamos ir recorriéndolo juntos, así no es tan abstracto. Bueno, la matriz de análisis es la solución, una de las soluciones, porque está el modelo de protocolo para juzgar con perspectiva de género de México, hay en Nicaragua y en Bolivia, pero este para mí es uno de los mejores, porque es práctico. Vamos a ver, es un recorrido, una ruta crítica que nos lleva a reflexionar, a autorrevisarnos, a mirarnos. Yo lo que voy a hacer en cada paso es darle un ejemplo concreto, para que no tengan que leer todo, pero sí me gustaría que ya se adentraran en la herramienta. Es una herramienta que hoy utilizamos, por ejemplo, para seleccionar sentencias de alta calidad en la Junta Federal de Cortes. Bien, acá la vamos a ver, es una ruta crítica. No vamos a ver este video porque no nos da el tiempo,
pero es un video largo. Les pido por favor que busquen este video que es de Ciudad Juárez. Las muertas de Juárez. Ahí tienen la imagen, yo como les voy a dejar el PDF, ustedes van a entrar a Google, van a poner las muertas de Juárez, ponen opción video, les va a aparecer ese video que es un noticiero, y mírenlo, porque yo ahora se los voy a describir igual. Bien, vamos a pasar el video. Y aquí les voy a pedir que agarren sus celulares, si tienen ganas, por supuesto, y los voy a ayudar a buscar esta matriz. Pongan proyecto de cuaderno, sentencias, perspectiva de género, Chile. Probablemente en Google les salga ya marcado un ítem que dice proyecto de cuaderno y con CL al final, el sitio web, que es el cuaderno de Chile. O los va a llevar directamente, ahí lo encontró ¿lo encontraste? ¿No? Bueno, vamos a hacer la prueba de nuevo juntos. Sí, Secretaría de Género, está en el sitio. Yo ahora si no les dicto directamente el enlace. Ese, ahí hay que cliquear. Bien. Bueno. Ese cuaderno, ahora lo vamos a recorrer. Yo voy a volver a la matriz, voy a volver para atrás. Bien. Ese cuaderno, yo ahora voy a abrir en mi computadora porque hace poco escribí perdón la autorreferencia, escribí un artículo profundizado sobre esto. Primer punto, primer paso, que vamos a ver que la subsunción normativa es uno de los últimos pasos. Primer punto, acuérdense que esto les va a quedar como material, a quienes lo encontraron tienen que ir directamente a la página 90. Directamente a quienes entraron en ese enlace de proyecto de cuaderno, porque hay varias publicaciones y varía. En la página 90 van a encontrar, y si no después se acercan, yo les muestro el código QR de aquí de mi compu y ya les queda el enlace. En la página 90 van a encontrar la matriz resumida. Paso número 1, identificación del caso. A su vez, la identificación del caso está dividida en puntos. El primer punto de la identificación del caso, este es un paso analítico, una ruta crítica, un enfoque, digamos, neurocognitivo de cómo decidir. Ojo con tener primero el derecho y no mirar los hechos. El derecho va después. Ojo, acá Kant, si estuviera vivo, baja la escalera y me saca el micrófono. No, la teoría kantiana aquí, con todo respeto a los filósofos, no va en este punto. Después sí la vamos a usar en el paso 4. Analizar el contexto en el que se desarrollan los hechos. ¿Qué es el contexto? Mirar si eso es un ambiente donde haya violencia, por ejemplo, generalizada, ya sea la ciudad, ya sea el hogar, ya sea el ámbito donde desarrolla las relaciones laborales. El típico ejemplo es Ciudad Juárez. Perdona quienes esto ya lo escucharon. La familia González va y dicen, está desaparecida mi hija, van los padres de las otras dos niñas, jovencitas, 21 y 16, entre 21, 19 y 16 años, y la fuerza de seguridad les dice, están con los novios, porque aparte son unas chicas voladas. No las buscaron y las encontraron días después en un campo algodonero, muchos días después, en total eran 11 cadáveres de mujeres, cuyo estado de descomposición por estar a la intemperie era prácticamente imposible realizar en ese momento tareas, digamos, de por lo menos saber qué pasó, absolutamente mutiladas, con claras muestras de una antesala de tortura sexual. No las buscaron y aparte se comprobó que mientras no las buscaron estaban vivas.
estaban secuestradas. En Ciudad Juárez operaba una organización narcocriminal que además tenía complementariamente como actividad secuestrar, violar y matar mujeres. Desaparecían casi todos los días una mujer. Sin embargo, cuando concurren a las autoridades dicen no las vamos a buscar. En un contexto de violencia generalizada, la desaparición de una mujer se presume forzosa. En un contexto de violencia generalizada, la muerte de una mujer se presume violenta y por razones de género. Si nosotros encontramos una mujer que en apariencia tomó la determinación de finalizar con su vida, también debemos presumir que murió de forma violenta y por razones de género y descartarlo. Y eso es difícil que entre en algunas mentes. Hay que presumir. No se tomaron las medidas del caso para resguardar la escena y de hecho en este caso tuvo que ir el equipo forense argentino a ayudar a justamente colaborar. La realidad que el caso queda impune, México es demandado y la sentencia es una sentencia de gran valor. Pero aquí solo les quiero relatar el contexto. Si no miramos el contexto en el cual se desarrollan los hechos, no vamos a poder reconocer la situación particular de la mujer. Así que, por favor, les dejo la tarea para el hogar de mirar el video de Ciudad Juárez y a su vez leer ustedes la matriz. Es identificación del caso, paso 1, y dentro de la identificación del caso, el contexto. Número 2, dentro de la identificación del caso y luego de que miramos el contexto. Identificar las partes o sujetos procesales de las categorías sospechosas. ¿Qué son las categorías sospechosas? Son poblaciones pertenecientes a grupos históricamente desventajados. Si nosotros tenemos ante nosotros una persona perteneciente a esta categoría por razón de género, mujer, por pertenecer, en definitiva, a comunidades originarias, por ejemplo, cuestiones de lo que es el idioma, por estar en situación de pobreza, por estar en situación de migración, por estar en situación, ahora Transparencia Internacional no solo habla de migración, sino que también habla de movilidad, porque una mujer turista también, sin ser migrante, es otra interseccionalidad que se suma a la condición de mujer. Fíjense, las turistas francesas que murieron en Salta. ¿Se acuerdan? Fue en Salta. ¿Qué pasó? No las buscaron rápidamente. ¿Por qué? Porque estaban en situación de movilidad, no de migración. La migración es cuando nos trasladamos ya con una idea de quedarnos o moviéndonos, pero no de retornar rápidamente al lugar. Por eso también ahora hay que incorporar la situación de movilidad. Una mujer que está realizando un viaje turístico tiene otra situación más de vulnerabilidad, y esto hay que tenerlo en cuenta. Se habla situación de movilidad. Es muy común ver que a las turistas se las busca luego. ¿Por qué? Porque no llega el anoticiamiento a sus familias, porque pierden el contacto y obviamente no son rápidamente buscadas. Por eso ahí está la vulnerabilidad. Tenemos que mirar las partes y si no miramos las partes, vamos a pensar que esas partes son iguales. Y si no identificamos a una de las partes que requiere medidas especiales, vamos a tomar una decisión neutra que no va a corregir nada. Quiero dar una definición ante todo. ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una categoría de análisis que permite corregir las desventajas históricas, las desigualdades estructurales y las asimetrías de poder. Y a su vez aplicar en el caso concreto una acción afirmativa o positiva. La sentencia es la oportunidad por antonomasia o la resolución interlocutoria o la medida cautelar para justamente sin miedo. Por eso digo, hay que ser asertivo y no hay que tener dudas epistémicas. Hay que saber que hay que tomar medidas que en modo alguno retrotraen las garantías, en este caso del varón agresor, o eventualmente
de quien ejerce esa violencia. Esto en una investigación es fundamental, porque después vamos a ver que la sentencia en muchos aspectos se transforma en una oportunidad. No solo las leyes de paridad son acciones afirmativas. Las sentencias son normas individuales que nos posibilitan hacer una acción afirmativa. Decir, señor, usted trató mal a su empleada, la trató en términos misóginos y lo envían a capacitarse. Y si no acredita la capacitación, mandan a la central una notificación y dicen, usted también está dentro de la CEDAW, señor. Usted, organización privada, también, o señora, pues puede ser una CEO, pero en el caso siempre recordemos que la violencia de género es del varón hacia la mujer. Pero siempre hay que tratar de tomar medidas de acción afirmativa en el caso concreto y ser creativo. Ahora lo vamos a ver rápidamente en la sentencia. Categoría sospechosa quiere decir que si tenemos una persona dentro de esas categorías sospechosas, que puede tener una o más, hay que mirarlo ¿con qué? Con sospecha. Porque puede requerir ¿qué? Una decisión extra, una ayuda más, una corrección más, una profundidad que no siempre está en la mera toma de una decisión cautelar sin darle la profundidad que requiere. Muchas veces vemos que dicen, bueno, no se acerque, pero a ver, la señora además necesita dinero, necesita un lugar donde vivir, necesita que ayuden en el cuidado de sus hijos, está sola en situación de, por ejemplo, migrante, lo que fuere. Bueno, ahí hay que contactar rápidamente, debida diligencia reforzada, los dispositivos y ponerla en una situación donde no vuelva a estar en situación de peligro o de desprotección o que tenga que volver a ese círculo. Identificar los derechos reclamados. Tercer paso dentro de la identificación del caso. No siempre la persona, la mujer que acude, reclama todos los derechos vulnerados. Y en este punto les voy a dar un ejemplo muy concreto. Viene una señora a denunciar violencia física. ¿Por qué? Porque es la única que reconoce. En admisión se le toma el relato, relata, bueno, luego la atiende un operador u operadora. Ya directamente, en la admisión no, en nuestro caso en Neuquén, el administrativo colecta tareas y enseguida hacen un solo relato ante el operador u operadora, para la admisión. Un operador u operadora que reconozca que los derechos vulnerados no se reclaman, sino que generalmente vienen atados de la violación de otros derechos, va a saber indagar. Y va a saber que seguramente atrás de la violencia física hay otras violencias. Seguramente psicológica. Entonces le va a preguntar, ¿a usted la denigra, la degrada, la menosprecia? Sí. Y le hago otra pregunta, ¿a usted le administra las cosas? Sí. ¿Usted trabaja o no? No me deja trabajar. Y si trabaja, ¿qué hace con el dinero? No, me lo administra él y me hace rendirle cuentas y a veces no me da ni siquiera para mis propios remedios. Ah, bien. ¿Cuántos hijos tiene, señora? 4. Aunque, ¿y cómo es? Siempre respetando la autonomía, siempre la dignidad de la persona. ¿Y cómo fue? No, los primeros 2 fueron planeados, los segundos 2, a pesar que le pedí, él no tomó las medidas profilácticas. Violencia reproductiva. Tuvo más hijos de los que quería. Después puede ser que siga y así vaya desentrañando, y cuando llegue a la sentencia, lo que va a hacer el juez es darse cuenta que ahí hay una antesala gravísima, que va más allá del golpe y que es probable que termine en un femicidio. Por ende, la orden de no acercamiento no va a ser suficiente, porque a esa mujer hay que rearmarla, hay que darle herramientas. Piensen que tuvo hijos sin elegir la cantidad de hijos, no pudo planificar, la obligaron de alguna forma porque lo manifiesta, y a su vez es víctima de violencia psicológica, económica y física. Sin la física, la psicológica y la económica va a hacer que retorne a su hogar. Porque no tiene, y además seguramente es víctima de violencia patrimonial, porque probablemente lo poco que haya producido no está a nombre de ella. Otra razón para volver al lado del agresor. Y esto solamente es, puede ser reconocido con una persona que entienda que los derechos de las personas, de las mujeres vulnerables, generalmente no se reclaman todos. Y hay que desentrañarlos, para poder tomar medidas que en definitiva sean eficaces y eficientes. Si no, vamos a tener, les voy a sacar la clave finalmente a mi computadora porque, bueno. Último punto, dentro de la identificación del caso. Fíjense todo lo que hay que hacer
en la identificación del caso. Permiso. En la identificación del caso es revisar la necesidad de disponer o no medidas de protección. Va atado a lo que dije recién. Si no vemos bien, en definitiva, los derechos vulnerados y no reclamados, no vamos a tomar medidas eficaces, vamos a tomar medidas formales, que seguramente van a ser incumplidas incluso por la propia víctima, que muchas veces también le ponen la prohibición de acercamiento o de alejamiento en su propio resguardo, y otro tema es explicárselo bien. Bueno, punto 2, análisis y desarrollo del caso. Aquí dice, primer punto, actuar con la debida diligencia. La debida diligencia no es lo único, aquí voy rápido, vamos a terminar en unos 15 minutos. La debida diligencia, hoy hay que hablar de debida diligencia reforzada. Esto dice Campo Algodonero, aplicando Belén do Pará. La debida diligencia reforzada básicamente pasa por tener un grado de ponderación, imaginarse todos los escenarios posibles y tomar todas las medidas del caso. Hay que ser creativos, hay que ser creativas. No hay que tomar medidas, sino que las medidas no son taxativas. Se pueden tomar un montón de medidas. Si al señor le gusta pescar, se le prohíbe ir a pescar. Si al señor le encanta viajar, se le prohíbe salir del país. Si el señor tiene un hobby, esto lo han hecho jueces, y es cierto, y juezas, que han sido creativos, y a su vez el tema de lo que se llama terapia forzada o el abordaje terapéutico del agresor, que es fundamental, pero no nos olvidemos de los dispositivos para la mujer. Es fundamental que seamos lo más creativos posibles mirando el caso con una lupa y decir, ¿cuáles son las cosas que realmente aquí harían a esta persona reflexionar? Y ir ahí. Esto que les digo de la pesca, lo contó el otro día el presidente del Colegio de Abogados de Neuquén, en un caso. Y otros han dicho, ¿sabe qué, señor? Vamos a hablar a su empresa y el trabajo suyo se lo vamos a dar a su mujer. Hablaron con el jefe y hicieron eso. Laboralmente algunos dirán, no, pero era una causal, que la tomaron como una causal para terminar la relación laboral, y como él era el único proveedor, el trabajo se lo terminaron dando a la mujer. ¿Por qué? Porque él era agresor y a su vez único proveedor. Y lo iban a echar del trabajo y la mujer, y le dijeron, no, la señora va a quedar en estado absoluto de indefensión. Bueno, todas estas cosas se pueden hacer, lo que pasa es que muchas veces quienes toman las decisiones ante la incertidumbre no lo hacen, ¿por qué? Por temor eventualmente a que exista, bueno, justamente esta guía nos da esa seguridad epistémica, como digo yo, para tomar estas decisiones asertivas. Identificar las relaciones de poder bajo estudio. Aquí les doy 2 ejemplos. Una niña víctima de abuso sexual intrafamiliar, donde la figura por antonomasia es el padre, proveedor, el ejemplo, además que probablemente nadie ni siquiera se dé cuenta, ¿está en igualdad de posición que su padre? Si habla después que cumple la mayoría de edad, ¿ustedes han escuchado decir, si sufrió tanto, ¿por qué no habló antes? Si le pasó algo tan terrible tantas veces, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué no lo contó? Porque hay una relación asimétrica, porque esa persona no está en posición de igualdad y porque probablemente han existido casos de abuso intrafamiliar de tíos donde le han dicho, voy a matar a toda tu familia. Y eso una niña o un niño o un adolescente lo cree. Entonces, no identificar las relaciones de poder, lo he visto en sentencias de abuso sexual infantil, donde han cuestionado el momento de develamiento, donde han cuestionado cómo develó y que fue cambiando el relato. El cambio del relato es un indicador, siempre y cuando no cambie sustancialmente el hecho, primero que el hecho no lo tiene que contar como un cuento. Un indicador justamente es que no tenga ningún tipo de fisura. ¿Ustedes creen que una persona, en este caso una niña, siempre pongo el ejemplo de la niña porque esto lo vi en un caso concreto, ¿ustedes creen que la niña va a recordar si en el recreo sonaba la música? ¿Va a recordar la hora? ¿Va a recordar con exactitud cuántas veces? ¿Va a recordar si fue por encima o por debajo de su ropa interior? ¿Va a recordar exactamente qué le dijo el agresor? No.
¿Por qué? Porque está en un estado de shock y de incomprensión de lo que le sucede. Bueno, hace muy poquito, una niña declaró en la escuela, como probando, a su psicopedagoga, y le contó, y dijo que la habían, digamos, violado en un baldío. ¿Qué pasó? Cuando contó esto, ¿quién estaba atrás? El autor, que lo habían llamado por teléfono de la escuela. Después en soledad dijo, el autor es mi padrastro. Y eso fue tomado como un cambio de relato desincriminante. Así como les digo. Entonces, si no identificamos las relaciones y las asimetrías de poder, en realidad raramente tomemos una decisión con todas las precauciones del caso, debida diligencia reforzada. Otro ejemplo, un jefe que es denunciado luego de que deja el lugar de trabajo, muy común. ¿Y esto qué quiere decir? Nada, sigue acosando a la mujer. Dicen, ¿por qué no lo denunciaste antes? Porque soy único sostén de familia y porque existe algo que todavía no está tipificado que se llama sextorsión, extorsión sexual, que es pedir, es un tipo de violencia de género que no está tipificado, la sextorsión, y donde se cuestiona de alguna manera el grado de consentimiento, como que hay consentimiento, pero una mujer en estado de necesidad no tiene consentimiento. Se han registrado casos de transacción sexual, yo digo abuso sexual a cambio de un banco de una escuela, de una cama de un hospital y en el COVID de respiradores en Venezuela. Esto lo dijo Delia Ferreira Rubio, lo contó en una charla. Luego, identificar y tener en cuenta los roles, estereotipos, mitos y prejuicios que pueden tener ¿quiénes? Los propios jueces, las propias juezas. Esto de cómo operan las costumbres, cómo opera en esa determinada sociedad. Y bueno, lo de los estereotipos en definitiva, ya recién lo vimos, por eso yo arranqué con los estereotipos. Ojo, por favor, revisarse, mirarse, entender que no existen buenas víctimas, malas víctimas, que el pasado no existe, que el pasado solo existe, en definitiva, si la favorece. Pero si esa mujer trabajaba de noche, si esa mujer trabajaba en una confitería, si esa mujer estaba en estado de prostitución, no quiere decir que no puede ser ni víctima de abuso sexual, ni que tampoco puede ser víctima de femicidio, y ese es el caso de Ivana Rosales, donde por su trabajo, por haber seguido con él, bueno, es un caso que realmente es terrible, yo se los voy a mandar. Identificar las manifestaciones sexistas que se presentan en el caso, esto es lo último, y aquí les doy un ejemplo. En los informes aquí voy a ver, ahí, himen complaciente. A ver, ese es lenguaje sexista. Y no pueden usar los peritos himen complaciente y hay que decirles, señores, esto es un idioma que en definitiva es vejatorio. Yo aquí creo que por cuestiones ahí está. El caso, yo fui muy rápido, pero lo del lenguaje sexista, estamos aquí, no, está bien, estoy bien, ya les hablé que estamos dentro de analizar el desarrollo del caso. Lo del lenguaje sexista, les doy un ejemplo concreto que se usó el término himen complaciente en un abuso sexual infantil. ¿Qué es complacer? Dar placer. Una niña, en el marco de un abuso sexual, ¿puede ser, digamos, señalada como que tiene himen complaciente? No, tiene un himen elástico distendido o cualquier cuestión, y hay que señalarlo respetuosamente, porque eso probablemente lo lea su mamá, lo lea su papá, o lo lea quien esté ayudándola. Entonces, esto es empezar a hablar con lenguaje respetuoso. No podemos poner que un himen da placer en el marco de un abuso sexual, ni tampoco de un infantil, que es donde más justamente se usa. Bueno, dentro del desarrollo del caso, establecer si concurren 2 o más discriminaciones. Aquí, interseccionalidad, ya vamos terminando. La interseccionalidad es uno de los temas que más es difícil de entender, y es cuando concurren una o más discriminaciones, que no es lo mismo que categorías sospechosas.
Las discriminaciones pueden ser por etnia, raza, por millones de razones, por género. Si un ladrillo pesa 3 kilos y le pongo otro ladrillo, son 6. En el caso de las discriminaciones, y usando este paradigma, un ladrillo pesa 3 kilos, pero si le sumo otro, suman 9. Imagínense, yo les voy a dar un ejemplo concreto. Una mujer en estado de pobreza, migrante, transexual, que no hable el idioma, con discapacidad, víctima de abuso sexual, ¿qué capacidad tiene de defenderse? Prácticamente ninguna. De hecho, pueden andar por la vía pública pidiendo ayuda y ni siquiera le contestan. Bueno, ya terminando, revisión de las pruebas. La matriz dice valoración especial. Si ustedes aplican los principios generales de valoración de la prueba, van a tener un problema muy grande. ¿Por qué? Porque uno de los ejemplos concretos es que el testimonio de la víctima es que va a tender a retractarse. Es lo que, una vez que en el abuso sexual, en el caso de violencia intrafamiliar o lo que fuere, tiende a retractarse. Por eso, la retractación no puede ser tomada, o la variación, como les decía recién en el develamiento como proceso, no puede ser tomada como desincriminante. Anteúltimo paso, examen normativo. Fíjense, el examen normativo está hacia el final y es simplemente aplicar el derecho, pero aplicar el derecho siempre cuestionando si esa norma no la estoy aplicando con neutralidad. Luego sigue justamente, aplicamos la normativa y como paso subsiguiente, ver que esa norma no, la neutralidad de esa norma no opere regresivamente. Yo vi en un caso, perdón el yo, pero en un caso donde interpretan una ley de paridad de género para el reemplazo de una banca de un varón en el Consejo Deliberante, por el pacto intrapartidario, le dieron preeminencia a la soberanía del voto y un hombre terminó siendo reemplazado por una mujer porque aplicaron la norma neutralmente. Entonces, estas son las cosas. Se puede dar también hasta en el derecho electoral. Luego la revisión de jurisprudencia es un paso formal. Y para finalizar, elaborar la sentencia en un plazo razonable. Esto no tiene grandes cosas. Simplemente les quiero dejar este mensaje. Elaborar la decisión con tal rigor que conlleve un efecto pedagógico orientado a la transformación cultural y a la no continuidad de conductas discriminatorias y violentas. La sentencia es como una ley, pero individual. Y ahí hay que señalar no solo todo lo que estuvo mal y que no se puede volver a repetir por la garantía de no repetición, sino que además hay que explicar cómo se llega a la decisión que se llega. Y decir, señores, señoras, en este caso, por todas estas razones, se han violado los derechos humanos de la mujer. ¿Por qué? Porque no se aplicó la perspectiva de género como una garantía procesal que tiende a corregir las asimetrías. Hay que señalarlo, hay que mostrarlo, hay que explicarlo. Dejemos los latinismos, hablemos el lenguaje simple, ni siquiera el lenguaje claro, porque podemos hablar el lenguaje claro en términos jurídicos, pero no hablar el lenguaje simple. Y es importante hablar el lenguaje claro jurídicamente, pero simple para los destinatarios de la norma, que también es el agresor, que también es el femicida, que también es el violador, que también es el violento en términos generales. Y por último, dictar medidas de reparación integral. Y aquí es donde yo digo, bueno, no escatimen recursos, no dejen de apelar a las posibilidades de reparar la situación a futuro para otras mujeres que vienen hacia adelante. Ya para finalizar, esto yo todo se los voy a enviar, creo que tengo que apuntar para allá. Les dejo en el PDF, ahí, ejemplos que les pido que los busquen, están ahí identificados. Ivana Rosales, Paola Costa, perdón. Ivana Rosales, las voy a nombrar, Paola Costa, Lucía Pérez, El fallo de la manada y Campo Algodonero. Lectura obligatoria. Yo esto se los voy a dejar, ustedes simplemente los buscan en internet y van a encontrarlos al instante. Si no leen esta jurisprudencia o si no ven el caso de Lucía Pérez lo que pasó, es muy difícil por ahí dimensionar todo lo que venimos hablando. Yo esto los remarco porque son como el laboratorio de las peores prácticas del mundo.
las peores prácticas del mundo. Campo algodonero, la antesala es la peor práctica del mundo. Yo creo que a México no le faltó nada. De hecho, condenan a construir un memorial, establecen un día de recuerdo a las víctimas, le dicen al presidente que pida disculpas públicas, le dan un tratamiento ejemplar a todos los miembros de todas las familias por haber sido maltratadas, pero además, ¿a qué condenaron? Y acá ya vamos hacia el final. Campo Algodonero condena a México a elaborar una política pública integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Aquí tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial haciendo esfuerzos, poniendo todo, dispositivos, programas, muchas veces que se justaponen, se contraponen entre municipio, provincia, falta de articulación. Bueno, ¿eso cómo se soluciona desde el punto de vista metodológico? Con una política pública integral, que no es ni más ni menos que un acuerdo federal con un diagnóstico previo, donde con ejes y principios se diseñe una política, se la implemente y se la siga. En un país donde hace 10 años mueren mujeres, perdón, quiero poner la última. Para terminar, en un país donde hace 5 años que se registran las muertes violentas de mujeres por razones de género y la cifra se sostiene, evidentemente todo lo que estamos haciendo es insuficiente. ¿Cuál es la respuesta a esta gran incógnita? Ni más ni menos que una política pública integral, pero esa política pública integral debe estar acompañada de un presupuesto nacional, provincial y local con enfoque de género. Porque ¿cómo se mide la voluntad política? Con dinero. Y sin dinero, lamentablemente, no se cuenta con dispositivos. Hoy hay hospitales que no tienen duplas para atender a las víctimas. Y una mujer se tiene que trasladar 200 kilómetros para que le hagan un hisopado, habiendo sido víctima de abuso sexual y debiendo conservar la ropa puesta. Pongámonos un ratito en el lugar de esa mujer que tiene que transitar 200 kilómetros prácticamente con la escena del crimen en su cuerpo. Muchísimas gracias. Ya me despido con esto, así que agradecer nuevamente a ustedes por la paciencia. No sé si fui exactamente respetuosa del tiempo, pero bueno, me relajé un poco porque es la primera vez que estoy con gente en carne y hueso y lo disfruté mucho, así que bueno, simplemente unas gracias gigantes a ustedes, a Norma, a Luis, que estuvo toda la jornada atenta, a mis nuevos amigos y amigas de La Rioja. Así que muchas gracias y bueno, acá al neuquino que me acompaña. Muy bien. Doctora, había dejado abierta a usted la posibilidad de alguna consulta de todos aquellos que quieran hacerlo. ¿Está dispuesta a responder? Por supuesto. Muy bien. Dejamos Me encanta. entonces Es más, para la si platea. me ponen si hay incómoda, consultas. mejor. No tengan vergüenza, pregunten desde el llano. A ver, ustedes que a ver, mínimamente, Cecilia, ¿o fui muy clara o no se entendió nada, como decía mi profesor? ¿Levantaste la mano? No tengo éxito. A ver, quien está en la secretaria del... Claro. Sí. Claro. Soledad. Sí. Yo. Ah, sí. Vos referiste al protocolo de Chile. Sí. También existe el protocolo de México, sí. Bien, los dos están aprobados por acuerdos de los Tribunales Superiores de Justicia de las Cortes Supremas respectivas de cada país. ¿Considerás que sería necesario que también aquí se implemente de la misma manera? En realidad, yo en eso soy muy laxa, porque están aprobados, pero son guías orientativas. Yo también, más allá de que estén aprobados y que no coarta, como dice, por ejemplo, el de Chile, en modo alguno la autonomía, digamos, del juez, sino que simplemente darle una herramienta, creo que esas formalidades son simbólicas y son importantes. Claro, por eso buenas prácticas. Claro, porque son buenas prácticas, pero por ejemplo, hay otros cuadernos que también son muy buenos. Lo que pasa que el de Chile, perdón la autorreferencia, lo conozco porque estuve
en el desarrollo. Entonces, escuché a las expertas, participé de las capacitaciones a los jueces y a las juezas de Chile, pude ver por qué se desarrolló. En realidad es una metodología que, si vos ves México y Chile, son bastante parecidos. A mi gusto, el de Chile, porque obviamente tengo una preferencia desde haber estado en la antesala, lo que tiene Chile es que tiene muchos ejemplos para llenar, por ejemplo, la matriz. Después es muy accesible con el tema del código QR. Una de las obligaciones que establece la CEDAW es divulgar los derechos humanos de las mujeres. Y este cuaderno es buenísimo porque está lleno de código QR, entonces yo lo he llevado a las charlas y se acercan, lo bajan. Si los superiores tribunales de las provincias los aprueban o no, en definitiva, simbólicamente es importante. Nosotros hemos trabajado ya los cuadernos, pero no es imprescindible, y ya si está aprobado por la Corte ya los ha trabajado, están todas las provincias en conocimiento, y esto forma parte, digamos, de muchas capacitaciones. Así que yo soy más de la divulgación, más de las cuestiones formales, porque se aprueban protocolos por todos lados. Yo veo protocolos hasta ahora con el tema de la pandemia, hay protocolos hasta para pedir permiso. Entonces, y resulta que tenemos, por ejemplo, en Neuquén un protocolo que nunca se usó, que era para realizar determinados tipos de audiencia en el caso de... Estos son protocolos muy importantes, pero creo más en la divulgación. Ya si los aprobó la Corte Suprema, me parece que lo importante es que las provincias empiecen a hacer esto, ¿no? Ustedes ya van a tener una herramienta que va a estar al alcance, y ya la mayoría de las provincias los están trabajando hacia adentro, y cada vez aparecen más, porque de hecho nosotros, de los superiores tribunales que nos comunicamos, que tenemos grupos específicos de ministras, etcétera, ya casi todas están en conocimiento de estos cuadernos, y de hecho la JUFEJUS, que es la Junta Federal de Cortes, elige sentencias modelo aplicando, por ejemplo, este cuaderno. Y eso es un aliciente muy importante, porque hemos elegido ahora el voto de la doctora Sandra Bonari, porque aplicó metodología, no es que los obligamos, nosotros le decimos si aplican conceptos específicos que aquí están sistematizados, y cuando vean el de México van a ver que es bastante parecido. De hecho tiene un checklist, o sea, esto está ya siendo materia de trabajo por parte de la mayoría de los tribunales superiores. Lo vi en la Junta Federal de Cortes, por suerte, porque estoy en la Comisión de Género, y de hecho hoy particularmente hemos remitido una comunicación donde destacamos el fallo de la doctora Bonari con una ficha, le hicimos la ficha concreta de análisis en el observatorio de sentencia, más la sentencia completa, más el cuaderno de buenas prácticas. O sea, hoy todos los ministros y superiores tribunales, todos los integrantes de todos los superiores tribunales del país, hoy tienen de nuevo, a raíz de que elegimos este fallo, todo esto, y les pedimos divulgación. A eso iba Carolina, a pedir divulgación. Hay que divulgar, hay que hablar, hay que leerlo, hay que juntarse como hicimos en la Corte. Así que bueno, esa es más o menos mi postura. Sí. Sí. ¿Qué pensás respecto de las críticas al fallo Góngora? Eso Sí. porque tuve una capacitación, creo que este año, en el que Leticia Lorenzo, ella se adhiere a las críticas al fallo Góngora, avalando, digamos, adhiriéndose, digamos, a la suspensión del juicio de prueba en determinados casos de violencia de género. ¿Qué pensás vos personalmente? Sí, muy buena la pregunta. Yo esto no es la primera vez que lo escucho. Y a veces se pone a la mujer en una situación, y esto lo digo yo, es mi opinión, no representa la opinión ni del tribunal ni de la sala. Una mujer víctima de violencia de género está comprobado que si además es sostenida, no sostenida puede ser una violencia, por ejemplo, sexual gravemente ultrajante, puede ser violencia psicológica ejercida durante años. Bueno, esto modifica sus circuitos en el proceso de toma de decisiones, y está comprobado que modifica su capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque fue sometida a un shock y a un trauma y a un tipo de violencia que es muy difícil de dimensionar.
Entonces, decir, no, yo le pongo la bandeja. En la bandeja le pongo todas las posibilidades y ante todo respeto su autonomía. No podemos ir más allá de su autonomía sin previamente, debida diligencia reforzada, darle todos y cada uno de los dispositivos que necesita para que esa voluntad sea libre y consentida. Una mujer víctima, por ejemplo, de abuso sexual en una edad adulta, lo más probable es que quiera terminar el tema rápido, porque quiera retomar su vida laboral, porque quiere retomar su vida familiar, porque quiere que eso quede ahí. Eso, con una terapia profunda, probablemente se revierta. Y hay una realidad, es una carga muy pesada para una mujer. ¿Por qué? Va a dormir todas las noches, yo esto porque ya son muchísimos años de estar, escuchando. En Neuquén lamentablemente la estadística es aberrante, entonces vemos muchos abusos sexual intrafamiliar, de niñas también mayoritariamente, y de adultas, sobre todo jóvenes. Ahora tuvimos un caso terrible, y es muy difícil pensar sin que esa mujer decide libremente, a quien hay que respetar su dignidad, que si no quiere es un delito de instancia privada, por ende, pero si nosotros primero no le damos esta antesala de fortalecerla, de posicionarla, de realmente, al igual que las medidas excepcionales, si no le ofrecemos todos los dispositivos habidos y por haber, para que tenemos que reforzadamente pensar que le tenemos que ofrecer todas las posibilidades para que eventualmente esa decisión sea lo más libre y consentida posible. Si no, para mí es una mera formalidad, decir, no, acá tiene toda disposición, no quiere, bueno, listo. No, eso de la autonomía de la voluntad, para mí, es respetar la autonomía de la voluntad, es fundamental. Pero ante todo, es lo que yo les decía hoy, debemos ser jueces activistas. Y podemos ser jueces activistas respetando la autonomía de la voluntad, pero a su vez poniendo ante todo la integridad y la dignidad de esa mujer. ¿Qué necesita? Dispositivos. Es muy difícil que una mujer que no accedió por no tener los recursos a un espacio de terapia tome una decisión libre y consentida. Y va a tener que cargar sola con eso. Entonces yo tengo mis reparos y en definitiva, desde la casuística y por ver después qué pasa con esas mujeres, no estoy de acuerdo. Sí, bueno, te me hacen una seña, ya estamos en tiempo, aparte tengo que ir al aeropuerto y por suerte Normita me lo marca. Muchísimas gracias, así que espero que hayan disfrutado como yo esta tarde. Nos vemos pronto, gracias.